que nos acompañan esta tarde a este evento que hemos organizado especialmente para ustedes y que hemos denominado en un panel la inteligencia artificial, aliada o amenaza, y vamos a hacer exploraciones desde la educación, las humanidades y la democracia. Soy Roberto Domínguez Cáceres, soy el decano asociado de posgrados de la Escuela de Humanidades y Educación de Tecnología de Monterrey. Me da mucho gusto estar esta tarde aquí con algunos de mis colegas y colaboradores y sobre todo con ustedes, personas interesadas en este mundo en el que estamos preparando una serie de respuestas a preguntas que a lo mejor no terminan de formularse. Hace algunos casi 100 años, en 1921, Karel Capel inventó la palabra robot. Unos años después, en 1927, Fritz Lang creó una de las mejores piezas de ciencia ficción en la que el robot es protagonista, haciendo una película que se llama Metrópolis. Y de ahí, en los años 40, empezamos ya a utilizar computadoras como nosotros las conocemos actualmente. Hoy en día, la inteligencia artificial no es nada más una presencia, sino ya constituye una manera nueva de razonar y de entendernos en el mundo. Por eso, esta tarde hemos convocado a especialistas, académicos, estudiosos y sobre todo interesados en esta problemática que nos atañe a todas, a todos, la inteligencia artificial. Cualquiera de nosotros, desde el más simple y sencillo uso de un teléfono inteligente, entre comillas, podría ya ser partícipe de este mundo nuevo en el que vamos a tener que redescubrir y recolonizar algunos conocimientos. Desde el TEC de Monterrey y especialmente desde la Escuela de Humanidades y Educación, les damos la bienvenida a este panel y me voy a permitir, antes que nada, presentar a nuestros panelistas, quien muy generosamente nos han aceptado la invitación para proponernos una conversación que seguirá por mucho tiempo. Le damos la bienvenida en primera instancia al doctor Alejandro Martín del Campo, quien es líder de la Iniciativa de Humanidades Digitales en el Tecnológico de Monterrey. Buenas tardes, Alejandro. Alejandro tiene un doctorado en estudios humanísticos y además es maestro en análisis político, medios de comunicación y negocios. Alejandro es profesor en el Departamento de Medios y Cultura Digital, en el que desarrolla sus áreas de experiencias en el periodismo y los medios de comunicación, en sus líneas de investigación en las que se encuentra la intersección de tecnologías emergentes con la comunicación política y social, de lo cual nos va a hablar más detenidamente. Alejandro participó en la plataforma México Participa para superar la desconfianza ciudadana y mejorar las prácticas democráticas en colaboración con UC Berkeley y la Citrus Lab, en donde investigó cómo la propaganda computacional en plataformas engañan a las mujeres sobre sus derechos reproductivos e influyen en los debates sobre migración. Recientemente también ganó unos fondos para encabezar el Observatorio de Medios Digitales en el Tecnológico de Monterrey en colaboración con NYU, donde investigarán el binomio de desinformación e inteligencia artificial en el contexto electoral. Forma parte además de la red latinoamericana del Fact-Checked y participó con Vera AI en la conceptualización y diseño de herramientas de inteligencia artificial para la verificación de la información. También me da mucho gusto recibir esta tarde al doctor Manuel Sebral Laureda, quien es doctor en filosofía y máster en aprendizaje estadístico y minería de datos, así como en arte, filosofía y creatividad. Manuel es profesor asistente investigador en la Escuela de Humanidades y Educación de Tecnología de Monterrey también, donde coordina el subgrupo de investigación en humanidades digitales. Desde el 2021, Manuel es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del BRIAN, Building Reliance, Advances and Innovation in Neurotechnologies. Ejerce como investigador principal en los proyectos de Neurohumanities Lab, Engaging Experiences for Human Flourishing, así como las cartografías lingüísticas del miedo, un acercamiento inmersivo desde las neurohumanidades y participa como investigador en otros proyectos internacionales como Desafía, desarrollo de una estrategia de formación y seguimiento de los desafíos estéticos del uso de la inteligencia artificial. Entre otras publicaciones, recientemente ha coordinado el libro What AI Can Do, Strengths and Limitations on Artificial Intelligence. Como ven, tenemos dos muy buenas voces, dos muy buenas opiniones para conversar con nosotros. Y sin más, los dejo con ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación y a todo el claustro. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en esta tarde con ustedes y a todos los que se tomaron un momento de su tarde-noche para venir a platicar, a dialogar con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos todos. Me da mucho gusto verlos en esta ocasión. Dado que nos atañe en la sesión de esta tarde, preparé unas láminas solo para guiar la conversación
Por favor, indíquenme si se logra ver ahí, si todo está en orden para arrancar. Perfecto. Eh, Primero, déjenme contarles que la palabra ChatGPT fue más buscada que Taylor Swift el año pasado. De ese tamaño estamos hablando del interés que hay en la población por saber lo que está pasando en particular con esta herramienta. El dato anecdótico, ¿no? Por supuesto, lo más buscado, pero creo, y la primera provocación que quiero hacer en esta tarde, es decirles que es momento de cambiar la conversación en el sentido de, creo que el diálogo entre si las personas es contra la inteligencia artificial debe de estar superado, porque ahora es el debate que se está presentando es las personas con acceso a inteligencia artificial y aquellas personas que no tendrán acceso a esta herramienta. Creo que eso nos da una perspectiva completamente distinta del terreno a lo que estamos adentrándonos, porque sitúa la conversación en otros lados. La pone desde la brecha digital, desde el acceso a la información, desde el acceso a estas herramientas, y entonces podemos hablar de qué vamos a hacer para que estas herramientas estén al alcance de mucha mayor población. En ese sentido, me gustaría dejarles eso como una primera provocación para esta tarde. Quiero empezar con cursos, con ejemplos muy sencillitos. Recientemente dialogaba con un colega de cómo le ha afectado en sus cursos de fotografía, por ejemplo, y me decía, es que ahora les pregunto que diseñen un prompt para poder ver si tienen los conocimientos básicos del encuadre o de la iluminación o de la saturación. Y entonces evalúo ya el prompt, si lo que están generando con esta inteligencia artificial, por decir un ejemplo muy sencillo, es que están comprendiendo los conceptos para situarnos, por ejemplo, en el terreno de la educación. Sobra decir que hay ejemplos de respecto a los concursos que ya se hacen, ¿no? De las fotografías que son generadas bajo estas herramientas. Solo para comenzar con lo trivial, con algo sencillo y adentrarnos en algo que puede ser de mucha más referencia, más envergadura y que nos atañe a todos. Unos colegas de Argentina me compartían que están implementando un algoritmo para detectar deserción escolar en educación primaria. A partir de 4 variables, están investigando cómo pueden acercarse a los niños. A partir de un tablero, de un semáforo, los profesores pueden detectar dónde hay más riesgos de que los alumnos puedan abandonar los primeros años de educación. Y creo que esto ya toma una dimensión completamente distinta a poder hacer una imagen, ¿no? Estéticamente bella o saber escribir un prompt. Creo que la dimensión ya toma otro cariz si lo ocupamos para estos efectos sociales. No me extiendo, quiero comentar algunos retos que hemos identificado en este sentido. Eh, el primero que les planteo también es, estoy seguro que si yo les digo que estas 3 personas las vi el día de hoy, yo creo que la mayoría de las personas que están aquí me van a creer. Sin embargo, estas personas no existen. Estas personas fueron creadas con un algoritmo y lo que les quiero transmitir es que nos pone unos retos mucho más grandes respecto a la desinformación. Vamos a estar expuestos a un sinfín de imágenes que necesitaremos otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias para poder detectar, ¿no? Si estas imágenes que estamos viendo de manera sencilla, que dijimos, claro, es que yo estuve con ellos, ¿quién va a poder decir mentira? Esa imagen, ¿no? Está generada por un algoritmo muy sencillo que está al alcance de todos y todas nosotros en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos. Creo que ese es uno de los retos fundamentales que debemos de tener en cuenta. Por supuesto que hay muchísimos más. Hablamos de cómo hacer transversal estas herramientas. Recientemente conversaba con unos colegas de Citibanamex que apoyan muchas iniciativas sociales y me preguntaban cómo podemos hacer para aquellos jóvenes vulnerables o estas comunidades que tienen muchas más necesidades accedan a estas herramientas. Y la respuesta no está sencilla, se vuelve mucho más complejo porque muchas fuerzas intervienen en él. Pero sí va a demandar de todas y de todos nosotros tener habilidades y competencias de mucho mayor precisión, por ejemplo, de pensamiento crítico, pensamiento algorítmico, para saber a qué nos estamos enfrentando. Sobra decir también que hay retos ecológicos. Recientemente todos escuchamos esta noticia que Amazon viene a Querétaro a poner una granja gigante de servidores, pero tenemos que saber que Querétaro tiene también una crisis hídrica y los servidores se enfrían con agua y esas notas no subieron a los medios, pero sin embargo hay una crisis y de hecho ya hay comunidades que están justamente viendo
cómo no les corten el agua para favorecer a estos grandes corporativos. Por supuesto que se abre un debate interesantísimo en la parte ecológica de lo que implican este tipo de herramientas. Por supuesto que hay oportunidades. Recientemente estuve colaborando con unos colegas periodistas y ellos ya están ocupando esas herramientas de manera personal. Me decían, es que ahora se trata justamente de investigar más y todo este procesamiento que implican horas de Excel, horas de filtrar bases de datos, pues lo hacen ya estas herramientas o las transcripciones. Me decían, tenemos que transcribir cualquier cantidad de entrevistas y conectarlas con algunos otros puntos. Bueno, pues menos transpiración y más investigación es lo que me decían estos colegas, lo cual pues me llenaba justamente de satisfacción que lo estuvieran ocupando para esos fines. Hay muchos retos también en la transformación digital, en los medios, en las redacciones, pero quisiera cerrar, ¿no?, mi intervención dejándoles estas dos reflexiones, porque de manera cotidiana enfrentamos páginas, enfrentamos diferentes aplicaciones que nos parecen magia, ¿no? Porque no sabemos todo lo que hay detrás y por supuesto que esto obedece ya a una ley y sobre todo quisiera dejarles esta reflexión de que la tecnología crece de manera exponencial. Sin embargo, nosotros estamos habituados a adentrarnos a ella de una manera step by step, aritméticamente. Y cuando llegamos a este estadio, pues parece que estuviéramos frente a una magia. No me extiendo, lo dejo aquí como una primera intervención y quedamos pendientes para lo que siga más adelante. Muchas gracias, Sandro. Ahora cedemos la palabra al doctor Manuel Sebral para su primera posición. Adelante, Manuel. Muchas gracias también por esta invitación y esta oportunidad de compartirles algunas ideas en torno a este fenómeno de la inteligencia artificial. Me gustaría primero contextualizar un poco lo que supone la inteligencia artificial en el seno de otras transformaciones que llevamos observando durante los últimos años o décadas, lo que podríamos denominar sucesivas desterritorializaciones, ¿no?, del espacio y del ciberespacio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de desterritorializaciones? Pues me refiero a cambios profundos en la forma en la que nos relacionamos con las cosas, con el mundo, es decir, bueno, como generar nuevas funciones, ¿no?, en esas relaciones que tenemos con el mundo y con las cosas, ¿no? Pues primero Internet, digamos, es un espacio que desterritorializa nuestras relaciones habituales, sociales, ¿no? Y supone un mundo virtual, un mundo al margen del mundo físico inmediato, y se planteó como una gran oportunidad pues de crear un mundo libre, ¿no?, donde supuestamente pues no habría discriminación, no habría sobre todo las limitaciones políticas que en la segunda mitad del siglo XX pues digamos estaban más latentes o más patentes pues por todas las décadas de desencanto que hubo después de la posguerra y en general las crisis que hubo en la segunda mitad del siglo XX. A partir de ahí, la web 2.0 supuso una nueva transformación de ese espacio y generó la oportunidad de participar directamente en las conversaciones que generaba las posibilidades de conversación que generaba la web, ¿no? Es decir, a través de comentarios, a través de crear nuestros propios blogs, ¿no? Todo esto fue el desarrollo de la web 2.0, que supuso pues también un gran aliento con esa esperanza de democratización. ¿Qué pasó después? Un tercer momento podríamos identificarlo con la creación de plataformas sociodigitales, ¿no?, que crean como entornos ya cerrados de interrelación de los usuarios, donde lo que se publica ya no es tanto para toda la red, sino que se publica en un entorno más limitado de acceso, ¿no? Y bueno, pues vienen todas estas relaciones de amistad, en las cuales a mí ya se me muestra una porción, ¿verdad?, de la red a través del feed, ¿no?, de esa timeline que tengo en mi red sociodigital, ¿no? Y con lo cual, digamos que se empieza a estrechar un poco esa gran ventana que era el mundo de Internet. Con esto, muchos han pensado o han criticado que se venía abajo la gran esperanza de gran ágora, ¿no?, de esa especie de democracia global 2.0 que suponía el espacio digital, ¿no? Pero a esto se suma ahora una nueva revolución, que es la de la inteligencia artificial. Si nos fijamos, la inteligencia artificial toma por objeto la propia red, es decir, que es una desterritorialización sobre la desterritorialización, podríamos decir. Es decir, la propia red, los contenidos generados en la red son objeto ahora de una tecnología que puede sintetizarlos, leerlos y generar nuevos contenidos a partir de esa información, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando hay una desterritorialización de este tipo, una transformación, digamos, tan fuerte que podríamos decir que llega a ser absoluta, ¿no? Este término de desterritorialización lo proponen Deleuze y Guattari y ellos hablan que hay transformaciones de este tipo relativas, pero otras más fuertes que llegan a ser absolutas. Por ejemplo, bueno, pues la propia filosofía, lo que supuso la política en la época griega, supuso para ellos una transformación de este tipo. La revolución industrial también supuso, y el capitalismo supuso también una transformación de este tipo, y probablemente podríamos estar ahora con una transformación también de semejante envergadura. ¿Por qué lo decimos? Pues porque los cambios que están sucediendo en la sociedad y en las personas, digamos que no se circunscriben a un solo ámbito de lo social. Es cierto que, bueno, pues que la tecnología puede llegar no igual a todos los sectores sociales, ¿no? Pero bueno, esto en general ha pasado siempre con todas las revoluciones, ¿no? Que llegan de manera gradual a diferentes sectores, pero lo que sí que vemos es que tienen un alcance que va más allá de lo exclusivamente tecnológico, ¿no? Y hay, digamos, esferas de, por ejemplo, bueno, todos los ámbitos del conocimiento en general se ven afectados por la transformación que supone bueno, Internet y ahora todavía con más envergadura y más intensidad la inteligencia artificial, ¿no? Vemos cómo afecta pues, a la educación, al arte, a qué significa pensar, qué significa bueno, pues qué significa que algo sea verdadero o falso, ¿verdad? ¿Qué significa que una imagen sea testimonio de un hecho? O, por ejemplo, bueno, puede afectar a otros ámbitos como la medicina, la consulta de un paciente o, por ejemplo, el mundo de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, las humanidades yo creo que particularmente tienen una oportunidad frente a este cambio porque, bueno, pues porque vemos que hay muchos aspectos que son humanísticos y que tienen que ver con esta esfera del conocimiento, ¿no? Bueno, pues las ciencias de datos y las ciencias computacionales tratan principalmente con texto, imágenes, sentimientos, emociones, videos, es decir, tratan con materiales que son profundamente humanísticos. Entonces, esto nos puede hacer pensar en que hay una oportunidad para las humanidades que nosotros lo estamos concretando, por ejemplo, en nuestros programas de humanidades digitales o en materias que tenemos también en nuestros grados y posgrados de materias como poshumanismo y reflexiones acerca del alcance de estas tecnologías, ¿no? Pero también podemos pensar que la filosofía, las artes y las humanidades no solamente tienen una oportunidad, sino que de hecho tienen un deber. Es decir, tienen el deber de examinar el alcance de estas tecnologías. Es decir, tienen el deber o sea, les afecta directamente en tanto que cambian el significado de lo que es pensar, de lo que es crear y de lo que es el aprendizaje, ¿no? Y de lo que son en general las facultades propiamente humanísticas, ¿no? Esto, bueno, lo podemos relacionar con algunos otros filósofos, por ejemplo, como Stigler, Bernard Stiegler, otro filósofo, en este caso también francés, que planteaba ya cómo la noesis, los procesos de noesis, de conocimiento, van a lo largo de la historia involucrándose con otros procesos que él denomina de tecnesis, ¿no? Entonces, como la noesis y la tecnesis no son procesos separados, sino que los aspectos inorgánicos y sintéticos pueden también introducirse en combinación con procesos orgánicos, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, en general, para resumir un poco y sintetizar un poco esas ideas, debemos de tener en cuenta este alcance tan disruptivo, ¿no?, que tienen estas tecnologías, y otro aspecto en el que se muestra es en las repercusiones éticas, ¿no?, de las tecnologías. Bueno, el doctor Martín ya mencionó algunas cuestiones, pero pensemos en que, por supuesto, la inteligencia artificial no solamente es el resultado que tenemos digamos, de las soluciones, ¿no?, las respuestas que nos puede dar un chatbot o una herramienta de generación de imágenes o de cualquier otro tipo, sino que detrás de esas herramientas pues hay una serie de procesos que tienen también unas connotaciones éticas, ¿no? Pues procesos logísticos, es decir, cómo están disponibles los modelos de inteligencia artificial, se sabe cómo fueron entrenados, están disponibles las bases de datos con las que fueron creados, o por ejemplo, qué significa open source, el concepto de open source que ha sido clave también en la constitución de la red y del concepto de programación, cómo se entiende ahora en el contexto de la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial funciona muchas veces mediante cajas negras, que realmente no es posible, digamos, inspeccionar lo que tienen dentro. O, por ejemplo, procesos heurísticos, ¿no? ¿Quién responde, por ejemplo, a la decisión de un algoritmo, ¿no? Por supuesto, procesos materiales, es decir, no, por muy superficial y bonito y mágico que sea la interacción con una herramienta de este tipo, no debemos obviar que detrás hay hay un consumo energético, hay una extracción de minerales que se produce en contextos muchas veces conflictivos y extractivos, y bueno, pues condiciones de trabajo y laborales también por debajo de un umbral digno, digamos, para las personas, ¿no?
por supuesto, procesos, digamos, riesgos sociales en cuanto a los sesgos que produce el algoritmo y, bueno, de qué manera es posible reorientar estos sesgos, ¿no? O procesos incrementales, es decir, qué va a pasar cuando la inteligencia artificial se acople con otras revoluciones o desarrollos que están en marcha, como la robótica o las neurotecnologías, ¿no? Es decir, combinando diferentes revoluciones o diferentes tecnologías que están en desarrollo, se producen desarrollos todavía más fuertes e inesperados, ¿no? Entonces, bueno, en general, esos son aspectos que creo que cabe salientar, ¿no? Y que sitúan a las humanidades, a las artes y las humanidades como unas disciplinas que no solamente tocan de lado estos impactos, ¿no? de la inteligencia artificial, sino que, bueno, pues que se han de presentar como una oportunidad e incluso, como les platico, pues como un deber, ¿no? O sea, como una necesidad de repensar estas cuestiones. Muchas gracias, Manuel. Vamos a enfocarlo ahora un escalón distinto. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Iván Ramírez Figueroa. Adelante para tu pregunta. Gracias, Iván. Sí, sí, muchas gracias. Muy interesante. Gracias, doctores, por esta exposición. Yo tengo una pregunta para el doctor Alejandro Martín del Campo. Desde mi trinchera como director de la especialidad en gestión para el liderazgo e innovación educativa, quisiera preguntarle, viendo el avance que hay en la integración de la inteligencia artificial, principalmente en el aula, en el diseño de clases, en el diseño académico, del otro lado, ¿de qué manera ve la inteligencia artificial podría ser un aliado o una amenaza en el caso de la gestión educativa, el comportamiento organizacional o la administración operativa dentro de las instituciones educativas? Ya lo vemos muy permeado en el aula, en el diseño, en las clases, pero ahora en la parte interna, en los procesos de la organización, en la administración, ¿cómo ve? ¿Es esto una posible amenaza o se podría ser un aliado la inteligencia artificial? Y muchas gracias por el tiempo. Sí, Iván, buena pregunta, gracias por tu cuestionamiento. Fíjate que lo retomo donde decía el doctor Manuel en el sentido de que esto necesita datos. Ese es el insumo principal. Y en mi experiencia, muchas de las organizaciones tienen la información fragmentada. Es decir, algún departamento tiene alguna base de datos, algún Excel, otro departamento tiene algún Access o algún SAP. Es decir, no está la información recopilada y procesada y depurada para poderla trabajar. Y creo que ese es uno de los primeros retos, ¿no? de las organizaciones en poder almacenar y que esté la información disponible para poder ser procesada y entonces sí, entrenar, ¿no? algún algoritmo y poderlo poner en práctica para poderlo funcionar y que como bien comentas, las instituciones dediquen más tiempo a la planeación de actividades, a la exploración de aproximaciones a diferentes metodologías y perder menos tiempo en la parte de procesamiento que creo que todas y todos nos hemos enfrentado a esa palabra ominosa llamada sistema, ¿no? Que no sabemos qué es, pero se cayó el sistema, no funciona el sistema o el sistema no está disponible. Y eso, pues por supuesto que entorpece todo, desde la experiencia del usuario hasta que las diferentes acciones corran de mejor manera. Y ese proceso les va a tomar a las organizaciones tiempo para poderlo administrar, pulir, tenerlo listo para poder usar. No importa el tamaño y no importa el giro, creo que de los principales retos es justamente eso. Las empresas se dan cuenta que esto está fragmentado. Y eso, pues por supuesto que tiene muchos retos. Otro, como bien comenta el doctor Sebral, es respecto a la interoperabilidad de los diferentes algoritmos o los diferentes planteamientos que hay afuera para poder usar. Si un departamento empieza a usar o entrenó algún modelo y otro empieza a entrenar otro modelo, pues hasta ahora es muy complicado o casi imposible que si no se ponen de acuerdo a usar el mismo, logren que estos logren trabajar para un objetivo en común. Y también la buena noticia es que de manera reciente ya se logró poderle poner ciertos candados para que la información que consulte el algoritmo sea propio de la organización. Es decir, no tenga estas llamadas alucinaciones, sino que esté acotado a partir de la información que le están abasteciendo los propietarios de la información, de la base de datos. Pero por supuesto que también tiene estos riesgos que decíamos de los componentes éticos y de privacidad. Yo me pregunto, ¿no? Si las instituciones educativas
quieren mejorar, por supuesto, su experiencia para todos los estudiantes. Hay una política clara del uso de los datos de los estudiantes, o es pública o se puede consultar, porque si ustedes o cualquier organización va a poner cámaras para detectar si el alumno está poniendo atención o no está poniendo atención y cómo mejorar su experiencia, eso tendrá implicaciones de otra índole, ¿no? Del uso y del manejo de los datos, del consentimiento de los datos, del manejo de la información y de los resultados, porque al final de cuentas, pues esto lo que quieres es que sea una experiencia compartida, que se amplíe a otros fenómenos. Entonces, creo que armar este rompecabezas tomará tiempo, por supuesto, y tomará pues una buena parte de la energía de las instituciones educativas en los próximos años. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la pregunta que nos formula el doctor José Miguel Muñiz Apresa. Adelante. Sí, muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a nuestros dos invitados, panelistas, por su excelente disertación sobre la inteligencia artificial, que es una herramienta que se erige en el cruce entre promesas transformadoras, por un lado, y grandes desafíos éticos, ¿no? Entonces, y justamente considerando esos desafíos éticos, esta pregunta es para el doctor Manuel Cebrado. Justamente considerando los desafíos éticos y sociales emergentes relacionados con la inteligencia artificial, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para incorporar la enseñanza de la ética de la inteligencia artificial en los programas de educación y humanidades, de manera que se prepare a los estudiantes para contribuir a una sociedad democrática más equitativa y sostenible, sobre todo si pensamos en un contexto como yendo hacia el 2030? Sí, sí, muy interesante, Miguel, por supuesto. A ver, yo aquí creo que en general debemos empezar a pensar un poco, digamos, en la IA, no como, o sea, sí como una herramienta, pero también como un lugar, ¿no? Desde el que ya estamos, ¿no? O sea, como un lugar también en el que estamos. Y por tanto, el propio, o sea, más que utilizar la IA para resolver dilemas éticos, el propio uso de la IA conlleva una consideración ética, ¿no? Y una consideración pues, una pregunta acerca de la equidad, de la justicia, de la verdad. Entonces, reexaminando de esta manera el uso de la IA que hacen los estudiantes, podemos obligarnos, ¿no? a reflexionar con ellos acerca de estas cuestiones, ¿no? Y examinando los sesgos, los modelos, los resultados, comparando, es decir, tomarla como objeto de estudio de estas y de estas cuestiones, ¿no? No para estas cuestiones, o sea, no tanto como un medio, sino en sí mismo como un lugar, ¿no? Desde el que ya se está, ¿no? Más particularmente, a mí me interesaba compartirles un poco el punto de que efectivamente o sea, en ciencias, en las ciencias exactas, digamos, ya hay unos protocolos, ¿no? Mediante los cuales, pues la verdad científica ya se produce de una manera objetiva, ¿no? O sea, pues ya uno escribe, produce, genera conocimiento, tratando de, por supuesto, siempre vamos descubriendo que hay sesgos o que hay, pero más que sesgos son descuidos, ¿no? O hay nuevas formas de interpretar un mismo hecho, ¿no? Científicamente, ¿no? Pero la propia herramienta de las ciencias exactas nos da esa capacidad de objetividad. No es así en las humanidades, ¿no? Donde siempre existe el sesgo del autor, la interpretación, ¿no? Pensemos en la historia o en la valoración de un hecho estético o humanístico, ¿no? Entonces, bueno, aquí la IA nos ofrece una posibilidad, la IA generativa sobre todo, de interaccionar de otra manera, ¿no? Nos da la posibilidad, por ejemplo, de interpretar. Imagínate que yo puedo hablar con un personaje histórico, ¿no? Y ver lo que piensa o cómo respondería, ¿no? En una situación, un personaje histórico, o puedo conocer, por ejemplo, el detalle de un evento artístico, ¿no? Entonces, digamos que este punto de vista, este punto de enunciación, como de tercera persona, ¿no? Que es como una especie de... O sea, yo creo que esto es atractivo también de la IA, ¿no? Que es como una especie de enunciado sin sujeto, ¿no? O sea, como una enunciación abstracta, ¿no? Que parte de un sujeto que es como estadístico, ¿no? Pero que no es nadie, pero al mismo tiempo es un conglomerado de todo, ¿no? Entonces, este punto de enunciación, ¿no? Creo que es interesante para investigar en humanidades, para desarrollar también nuevas percepciones,
y nuevas valoraciones, ¿no? Y esto también se puede usar, por ejemplo, en debates, ¿no? Por ejemplo, un debate en el que la inteligencia artificial pueda hacer el rol o pueda tener diferentes roles, ¿no? En esos debates. Entonces puede ayudar a que un debate sea más plural, más heterogéneo, a contrastar posturas, ¿no? Puede hacer como simulaciones de casos. Entonces se podrían utilizar en este tipo de contextos, ¿no? Pero lo que también llama la atención es que para todo esto, lo que sí me parece interesante y tiene que ver con la pregunta anterior un poquito, es que las instituciones deberíamos de utilizar modelos propios de inteligencia artificial, lo cual no significa crear modelos desde cero, ¿no? Pero bueno, ahora se está ya hablando bastante de lo que es este fine tuning, ¿no? Que es como el ajuste de estos modelos. Entonces, sí se pueden entrenar sin necesidad de hacer todo el proceso y gasto energético que supone la creación de un large model de estos, ¿no? Un modelo de lenguaje enorme, ¿no? Se pueden entrenar capas más superficiales, digamos, de ese modelo y, digamos, adecuarlo a un conjunto de datos más específico, ¿no? Y de esa manera, pues como reentrenar o hacer un entrenamiento específico de esos modelos. Y yo creo que este tipo de desarrollos deberían ser accesibles para las universidades y los estudiantes, ¿no? Deberían estar involucrados en estos procesos, sobre todo para poder generar aplicaciones de este tipo como las que decimos, ¿no? Para que efectivamente pueda haber un diálogo, pues, que investigue en cuestiones de sesgos o en cuestiones de posiciones, ¿no? En debates históricos, sociales, democráticos, éticos, ¿no? Y todo esto. Muchas gracias. Bueno, vamos a ceder ahora el turno a la doctora Marta Catalina del Ángel. Marta, bienvenida, buenas tardes y adelante con tu pregunta. Buenas tardes, pues ante todo, pues un gusto estar con los panelistas que son expertos en este tema que a todos nos concierne. Tenemos tenido que subir al barco, ¿verdad? Para ver qué es lo que pasa con inteligencia artificial y estos foros nos ayudan mucho. Yo tengo dos preguntas, una de parte de nuestro director de la maestría en emprendimiento educativo, es la que primero abordaré, y una de una servidora. La primera es, ¿de qué manera la inteligencia artificial apoya a los procesos de ideación en la identificación de problemas en ámbitos educativos? Y la segunda es, ¿cuál es la parte de la inteligencia artificial que aporta al aprendizaje de lenguas extranjeras? Entonces, para ustedes. Gracias por la pregunta, Marta, la verdad, muy, muy pertinente. Quisiera compartir un par de experiencias en ese sentido con algunos estudiantes y con algunos colegas que hemos dialogado en el sentido de cómo poder incorporar y cómo poder utilizar, ¿no? la inteligencia artificial en nuestros cursos. Recuerdo uno muy puntual de un colega de la Escuela de Ingeniería que me comentaba explicar, ¿no? Algunos tipos de funciones, algunos tipos de ecuaciones es complejo, pero cuando que le pides justamente que te lo desagregue o que te lo explique como si fueras un niño de 8 años, de 12 años, los ejemplos que te da son bastante asequibles para la mayoría de los estudiantes porque ya tienen un nivel de comprensión, un nivel de conocimientos que les permite identificar ciertas variables, ciertos elementos para problemas mucho más complejos, ¿no? Todos batallamos, todos los ingenieros batallaron alguna vez con la regresión de Fourier, todos batallamos con las derivadas, todos con algún concepto que nos era complejo, ¿no? Entender o visualizar cuando un profesor lo intentaba transmitir frente a un pizarrón. Bueno, pues estas posibilidades se amplían de manera exponencial de poder adquirir, entender situaciones mucho más complejas con un lenguaje mucho más sencillo. Y así varios colegas han incorporado estos elementos. También comparto algunas experiencias de los colegas respecto a han terminado esta lucha porque los estudiantes no lo usen, ¿no? Hablábamos, nos reíamos un poco de que es como decía Manuel, en los albores de Internet. Claro, pues todos pensábamos que era este campo en el cual brincábamos, ¿no? De que habíamos descubierto el Edén una vez más y que íbamos a conquistar nuestros derechos. Bueno, ya han pasado muchas cosas, ¿no? Ha corrido mucha agua para detectar que no es suficiente, que solamente por supuesto que ha complejizado otro tipo de situaciones sociales, políticas, pero que también tiene su lado luminoso. Es decir,
se han abandonado ya estas luchas de no lo uses, sino lo que se ha enfocado es cómo puedo saber, ¿no? Si el estudiante detectó, captó estos conocimientos o estos saberes, ya no diciéndole escribe un texto, ¿no? Creo que esa etapa en la cual de ensayística, pues ya no va a ser una forma de poderlos evaluar a los estudiantes porque tienen herramientas que pueden echar mano y que fácilmente uno no va a detectar. Claro, requeriría un ojo, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es posible que este estudiante pasó de este nivel a este nivel en dos entregas o en dos sesiones? Eso te levanta ciertas alertas, pero creo que entonces lo que hace es repensarnos cómo vamos a poder evaluar, dado que existen estas posibilidades, entender que los alumnos captaron esos conocimientos que deben de tener para poder avanzar, ¿no? en su educación profesional. Creo que esos son como principales de las cosas que hay que considerar. Recuerdo también en la pandemia había una aplicación que se puso muy de moda, que uno podía programar su teléfono para que recibieran llamadas para aquellas personas que querían platicar y practicar un idioma. Se enlazaba una persona de cualquier parte del mundo para poder hablar contigo y sostener una conversación. Bueno, pues ahora ya no tenemos que esperar a que suceda una pandemia para poder tener estos elementos de comunicación con alguna otra persona y que practiques tu portugués o tu francés a partir de alguna plataforma, ¿no? Sin duda. Eso creo que es importante y que detecta también el grado de avance en el cual tú vas teniendo respecto al idioma, porque muchas veces incorporamos nuestro vocabulario, ciertas palabras, pero ya a la hora de usarlas, pues se vuelve más complejo. Y creo que estas herramientas facilitan estos aprendizajes. Muchas gracias, Alejandro. No sé si tengas algo que agregar, Sí, Manuel. muchas gracias, Marta. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que más que utilizar de nuevo la IA para identificar problemas educativos, pues tenemos que aceptar que la propia IA es un problema educativo, ¿no? O sea, genera un problema educativo. Y tratar de lidiar con ese problema, como siempre, pues la educación tiene que lidiar con las transformaciones a las cuales se enfrenta, ¿no? O sea, en el fondo los problemas siguen siendo muy parecidos. O sea, la capacidad de espíritu crítico, la capacidad, de qué manera los estudiantes dependen de estas tecnologías para crear, para responder, para elaborar, ¿no? Para elaborar sus propios contenidos. De qué manera estas herramientas ayudan, o sea, facilitan la concentración, la atención o la perjudican, ¿no? Entonces, tenemos que hacerles ver y caer, y nosotros también, junto con ellos, porque, digamos, en este proceso estamos todos incluidos, ¿no? Pues de qué manera afectan, ¿no? a estos procesos. Entonces, bueno, pues de esta manera, entendiendo, digamos, la IA como un punto de partida, pues por supuesto, todas estas simulaciones que también para las lenguas menciona Martín, pues pueden suceder, pero siempre se necesita, bueno, pues examinar la herramienta, ¿no? Por supuesto, la herramienta te puede dar una traducción inmediata y esto pues haría pensar bueno, pues que perjudica, ¿no? el aprendizaje porque te resuelve, ¿no? Un problema, pero podemos ver desde el punto de vista un poco más perfeccionista y decir, bueno, pues entonces muéstrame qué otras traducciones posibles hay, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar esa traducción? Es decir, problematizando las propias respuestas, ¿no? Intentando cuestionar y ver los límites de esas respuestas, ¿no? Y también comparando cómo podría ser, o sea, cómo serían esas respuestas sin la herramienta y con la herramienta, ¿no? También, por supuesto, métodos más tradicionales como la conversación con los estudiantes, ¿no? Retoman valor, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos decir? Combinando procesos más análogos, ¿no? Con estos procesos más tecnificados, ¿no? O sea, un resurgimiento de procesos más análogos de comprobación, de una lectura, de una idea, es decir, pues explícame estas respuestas con tus palabras, ¿verdad? De manera oral, pues bueno, ese tipo de combinación, ¿no? de elementos junto con una inspección de la propia herramienta como problemática en sí misma, creo que pueden ser de ayuda, ¿no? en este dilema, ¿no? ético y educativo, ¿no? que enfrentamos. Muchas gracias.
José Miguel tiene las preguntas, creo, para hacer las preguntas del público, si hubiese alguna. Sí, ahí tenemos algunas preguntas y haciendo una lectura de ellas he elegido dos que creo que pueden resumir las inquietudes que se han generado en esta conversación. La primera de ellas, tomo la de Laura Ortiz, que dice, ¿hasta qué punto es bueno que los estudiantes utilicen los programas de IA para la realización de tareas y cómo estas podrían afectar el aprendizaje? Alejandro, Manuel, adelante. Un poco construiría sobre lo que platicábamos hace unos minutos, en el sentido de que no vamos a poder hacer nada para que nuestros estudiantes no la usen, ¿no? Es como en aquellos tiernos 2000 decir estudiantes, no uses internet, ¿no? O todo el mundo recordamos, ¿no? Cuando decíamos de una manera muy enfática, Wikipedia no es una referencia. No, bueno, ahora les tengo una noticia. Wikipedia se usa en muchísimos, ¿no? Artículos para citarlos, ¿no? Porque el proceso de publicar en Wikipedia no es nada más yo pongo lo que yo quiero. Entonces, en ese sentido, más bien creo que la pregunta tendría que ser, ¿cómo vamos a poder evaluarlos, ¿no? A pesar de que ya la van a usar, o sea, ya la van a usar y cómo debemos de cambiar nuestros métodos de evaluación, como decíamos, ya no pedirles que escriban un ensayo porque eso va a ser, lo van a terminar en un minuto, sino más bien tendremos que volver a estos métodos de, a ver, explícame cómo funciona, ¿no? Todo el mundo recordamos estos exámenes orales que nos hacían nuestros profesores en algún momento, ¿no? De que pase el pizarrón y cuéntele cómo nos hizo. Creo que tendremos que reconfigurar, ¿no? Este momento, o como les decía, este colega que evalúa ya sus cursos de foto, diciendo, escribe un prompt, el examen es, escribe el prompt en el cual vamos a obtener el encuadre tal, con la saturación tal, con el grano tal. Es que esa es la pregunta del examen. Ya no es, toma la foto y tráemela. Cambió por completo la forma de evaluación. Creo que ahí, pues todos los que estamos embebidos en este sistema educativo, tendremos que repensarnos en cómo vamos a evaluar a los estudiantes. Muchas gracias. Manuel, no sé si quieras agregar algo. Sí, bueno, pues un poco insistir en estas mismas cuestiones, ¿no? O sea, desde luego requiere un mayor compromiso, una mayor exigencia por parte de docentes, pero también por parte de estudiantes. O sea, también los estudiantes ahora están ante el reto de pensar, decidir si quieren, digamos, aprender, pasar por el proceso cognitivo o no quieren, ¿no? O sea, creo que esa decisión también está. Por supuesto, nosotros, o en general las instituciones educativas, deben de reflexionar, proporcionar métodos, ¿cómo decir? Importar tecnología, ¿no? Adaptar tecnología, tener su propia tecnología, como decíamos, curar sus propios modelos de lenguaje generativos. Eso va a ser importante, ¿no? Por supuesto que requerimos también reflexionar sobre la propia herramienta, que la propia herramienta sea un objeto de reflexión, de cuestionamiento, de educativo, de examen, ¿no? Por supuesto que también necesitamos hibridar los métodos, ¿no? Es decir, combinar métodos más tradicionales con métodos más de nueva generación. Pero no quita que los alumnos vayan a tener nuevos compromisos, ¿no? Y que tengan que verse en la situación de, bueno, pues yo quiero realmente, como les digo, pues pasar por el proceso. Por ejemplo, está demostrado que escribir a mano genera mayor retención, ¿no? Cognitiva, ¿no? También leer en un libro de papel, por lo que se ve, también genera mayor retención, ¿no? La capacidad de atención y de lectura también está mermando, ¿no? Entonces, bueno, pues en una sociedad en la que el conocimiento está mucho más accesible, al final digamos, las skills, ¿no? De los estudiantes van a depender en parte de su grado, pero también en parte de cómo efectivamente ellos saben desarrollar esas competencias, ¿no? Y para eso van a tener que pasar por los procesos. Entonces, cuando tengan una entrevista, cuando tengan digamos, una prueba, ¿no? de trabajo, pues van a necesitar responder y van a responder mejor si realmente han sido más coherentes en su proceso formativo, ¿no? Entonces, yo creo que el compromiso para docentes y también para estudiantes va a ser mayor, ¿no? El riesgo, digamos. Bien, y una segunda pregunta que entonces voy a tratar de resumir, porque ya lo estaba exponiendo José Luis Mamani en la pregunta que hacía al principio de la participación del público,
que tiene que ver con el grado de integración de la IA en el sistema educativo universitario y por lo tanto, y como decía también José Luis en su pregunta, José Luis Chávez, dice, pregunta, ¿qué nuevas competencias debemos desarrollar en los estudiantes en un mundo donde la respuesta está a un prompt de distancia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen a esto? Bueno, Sí, súper buenas preguntas. Em, Creo que también haría la siguiente reflexión. La inteligencia artificial solamente es un reflejo de nosotros como sociedad, porque al final de cuentas lo hemos alimentado con nuestra información, con nuestros contextos, con nuestras imágenes. O sea, estamos viendo un reflejo de lo que nosotros somos como individuos y eso también nos lleva a otro tipo de reflexiones mucho más profundas. En el sentido de las competencias, de que hay que poner a sembrar en los estudiantes, por supuesto que es lo que platicábamos respecto al pensamiento crítico. Creo que es una competencia fundamental que muchas veces no dábamos por hecho muchas cosas nosotros porque así nos enseñaron a consumir, porque llegaba el periódico a la casa de nuestros padres y decíamos, esto ya lo verificó un periodista, ¿no? Esto ya, ese trabajo ya lo hicieron y lo dábamos por descontado. Pues ahora llega una imagen, ¿no? Y no podemos dar por descontado que esa imagen sea verdadera. O sea, tenemos que tener este pensamiento siempre alerta de, bueno, ¿y quién generó esta imagen? ¿No? Y que es pues básico en el proceso que vamos a vivir como país y a nivel internacional. Eh, 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 Creo que es fundamental tener la guardia arriba de decir por qué me llegó este texto y por qué me apela a mis emociones y por qué quiere que cambie y este por qué respecto a cuestionarse lo que llega a tu teléfono, pues creo que será una competencia fundamental. Ahora bien, creo que vivimos el mejor momento. No estoy tan seguro, ¿no? Es en el sentido de que tenemos el conocimiento ya a un prompt de distancia, porque creo que pues Google también en nuestra época, haciendo este símil hace unos años, 10 años atrás, sentíamos que todo estaba en Google, ¿no? Era como una respuesta común de que ¿para qué estudio esto si está en Google? No, son cosas distintas. Allá hay información, eso no significa conocimiento, o eso no significa que tú tengas la habilidad para hacer esto. Tú tienes que aprender a construir con todas estas posibilidades pues la resolución a un problema, la aproximación a un fenómeno, y eso pues tomará más tiempo, ¿no? Creo que este fenómeno donde, inclusive para los profesores, ¿no? Que muchos de nuestros colegas nos sentimos un poco amenazados, ¿no? De que nos vamos a reemplazar, creo que no hemos entendido cuál es nuestra función, ¿no? En la educación. Porque, pues sí, usar nuestros profesores, ¿no? Recordemos aquellos que recordamos con gran cariño, pues sí resolvían las cosas en el pizarrón, pero nos hacían reflexionar un poco más allá, nos invitaban, nos estiraban un poco la cerebro, ¿no? Decían, ¿y te has preguntado esto? Y era cuando uno tenía este momento, ajá, este momento luminoso, decía, claro, es que no había visto este fenómeno. Y creo que en ese sentido tendremos que estar un poco más tranquilos. Bueno, pues yo para ir cerrando, creo, y para citar algunas competencias que creo que podrían destacar, por ejemplo, bueno, pues por supuesto el espíritu crítico, ¿no? El espíritu crítico, la capacidad de comparar, de contrastar, más todavía con este aspecto generativo. Por lo menos en Google tienes las fuentes, ¿no? De dónde viene la información. Aquí parece que todo se produce en una especie de superficie mágica, ¿no? Que tiene muchas virtudes, pero que hay que utilizarla de esta manera, hay que problematizarlo, ¿no? Otras cualidades como la empatía, ¿no? O sea, cualidades tan humanas como la empatía, la colaboración, o unas un poco más, digamos, disciplinarias, ¿no? Como es las competencias de atención, de concentración, también ser capaces de tener perspectiva global, ¿no? No solamente en nuestras interacciones, bueno, pues preguntarnos también qué queremos hacer nosotros en nuestra vida, ¿no? Tener conciencia de uno mismo, conciencia bueno, pues de dónde estamos, qué queremos, o sea, valorar las cosas que tenemos a nuestro alcance. Todas esas son preguntas que no nos van a responder la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no va a responder por nosotros. Entonces, esas preguntas se vuelven más acuciantes, ¿no? muchas gracias. Pues, ¿qué les parece, Miguel? Si hacemos un recap, ¿no? De unas posibles conclusiones para ustedes, pero antes quisiera, de este último término, invitar también a Emmanuel Jacome, a nuestro colega Emmanuel Jacome, para que nos haga una invitación.
Claro que sí, doctor. Enseguida. ¿Cómo están? Muy buena tarde. Antes que nada quiero agradecer al doctor Alejandro, doctor Manuel, al doctor Roberto, los directores, por haber generado este espacio de diálogo muy interesante. Y de hecho mi invitación va por esta parte, ¿no? Por este lado. Esta es una pequeña muestra de lo que se puede vivir al ser estudiante del Tecnológico de Monterrey, al vincularse con nosotros en el Tecnológico de Monterrey, eh, referente, pues ya, ustedes ya lo vieron, ¿no? Ser parte de espacios de diálogo de este nivel, vincularse con profesionistas, con profesionales expertos en temas eh, en temas de innovación, en temas que están en boga, y estos expertos son sus profesores, entonces esta vinculación que pueden tener con ellos, pues es muy relevante. El tema del uso de tecnología también y el estar buscando tecnología que, como ustedes comentan, ¿no? Más que una amenaza, ¿cómo podemos utilizarla, no? No podemos dejar de utilizar esta tecnología, más bien cómo podemos utilizarla a nuestro favor y adaptarnos a esto también este tema de uso de tecnología, el tema de innovación. Al final, es todo el músculo, ¿no? El músculo que pueden obtener por vincularse con nosotros, por ser un alumno de, ya sea de nuestra especialidad en gestión para el liderazgo e innovación educativa, nuestra especialidad en enseñanza y evaluación del inglés, nuestra maestría en emprendimiento educativo, nuestra maestría en humanidades digitales. Es muy importante que eh, que puedan tener acceso, ¿no? A este contenido de valor, a estos expertos, a esta vinculación, a este músculo que les puede dar el Tecnológico de Monterrey a través de su Escuela de Educación y Humanidades. Y la invitación básicamente es que se vinculen con nosotros, que sean un socio estratégico, que el TEC sea un socio estratégico de ustedes. Y qué mejor forma a través de ingresar a nuestros programas de posgrado para tener acceso a todo lo que ya comenté y más. Vamos a estar generando también más sesiones de contenido, sesiones también enfocadas a que conozcan estos 4 programas de posgrados que tenemos en formato trimestral, que por cierto tenemos ingreso ahora en abril. Está muy cercano, pero todavía hay tiempo para quienes estén interesadas e interesados en llevar su proceso. Por aquí encontrarán igual un código QR para quienes quieran recibir mayor información y bueno, ingresando a estos programas puedan vincularse con nuestros expertos, quienes son sus profesores y puedan acceder a todo lo mencionado. Y también invitarles, por ahí los vamos a invitar a unas sesiones en particular de cada programa y una sesión también relacionada con el tema de apoyos educativos y un apoyo también muy interesante que es el de FIDER, que también se menciona mucho, es muy relevante y bueno, creo que hay que aprovecharlo como ahorita en estos momentos, ¿no? Para seguir desarrollándonos y poder estudiar un posgrado, ¿no? Y qué mejor con el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, reiterar el agradecimiento a todos los directores, doctores, por este excelente espacio, a ustedes también por estar aquí y me gustaría ceder la palabra al doctor Roberto para, bueno, tener ya las conclusiones y un mensaje de cierre, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias, Manuel. Y efectivamente le reiteramos nuestra invitación. Esto que les ofrecimos esta tarde podría ser muy claramente una sesión, ¿no? De una clase de educación en línea en algunas de las actividades que tenemos aquí. Si me quita, bueno, si dejamos acá, yo recuperaría algunas de las ideas en estos últimos minutos. La idea de Manuel Loreda de considerar la inteligencia artificial no como una cosa, sino como un lugar, como un espacio que ya está aquí, que nos implica revisarnos y estudiar otro tipo de protocolos, trabajar desde otros puntos de vista lo que hacemos. También recupero la noción que nos dijo Alejandro Martín del Campo, el doctor Martín del Campo, sobre cómo usarlo, ¿no? La pregunta que nos dice, ¿no? ¿Qué queremos estudiar hoy? Dependerá mucho en el contexto en el que nos estamos moviendo. Hablábamos al inicio, y esta es una imagen con la que me voy a quedar siempre, muchas gracias Alejandro, que ya no es la cuestión de nosotros humanos contra inteligencia artificial, sino personas que tienen inteligencia artificial y aquellos que no tienen el acceso. Y creo que la responsabilidad de aquellos que nos dedicamos a la educación, que es nuestro caso, aquí no tenemos muy presente una nueva inteligencia que se está dando y es la inteligencia digital, la capacidad que vamos a tener para trabajar con estas herramientas de manera lógica, de manera democrática y sobre todo de hacerlas accesibles a públicos que no lo han tenido. Otra idea más es la noción que la inteligencia artificial nos deja pensando, es la relación entre la ética y esta necesidad de reeducarnos para enseñar más.
es necesario replantearnos otras fórmulas de aproximar el fenómeno educativo. También nos han hablado ustedes del fenómeno de los límites del conocimiento, cómo un instrumento, una máquina, una tecnología nos puede también cuestionar sobre qué somos, qué conocemos, cómo queremos pasar esta información a otras generaciones y sobre todo dónde la vamos a guardar, ¿no? Aquí tenemos expertos también en humanidades digitales que nos podrían hablar en otro sentido, ¿no? De qué vamos a hacer con todo esto que estamos creando en el orbe digital. Bueno, ahora la inteligencia artificial nos supone también pensarnos de otra forma. Y el siguiente, lo diría yo, ser mucho más cautos, mucho más reflexivos sobre de dónde llega la información y cómo nos llega esa información curada, ¿no? Así con una curaduría, o si hay unos hechos que están checados, ¿no? Si hay una idea, si hay una correspondencia, si hay una objetividad. Y terminé yo diciendo que entender la inteligencia artificial como una aliada, como un elemento que está a nuestro favor, implica también razonarnos de otra manera en el mundo. Y esa es la invitación que les hacemos desde los posgrados en el TEC de Monterrey. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y quedaremos siempre en contacto a través de la oficina de Emanuel. Muchísimas gracias a todos y nuevamente a nuestros panelistas, Manuel, Alejandro, por su colaboración y a mis colegas Iván, Marta, Miguel, José Miguel, adelante, y a todos los que aquí nos acompañaron. Muchas gracias y buenas tardes.